Era rápido, ¿no? Pues aquí estamos de vuelta. Vamos a hablar en este ratito que nos queda del objetivo hoy de salud mental, como hacemos una vez cada mes. Lo vamos a hacer como siempre con Elizabeth Segura, que es médico psiquiatra. Bienvenida, buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y también nos acompaña José Ignacio García Luque, que además de coordinar este programa es comunicador y también tiene experiencia en esto de la salud mental porque tiene familia. Bienvenido, José Ignacio. Muchas gracias, Daniel. Aquí contentos otra vez. Aquí estamos. Vamos hoy a hablar de la tristeza. Le preguntaba antes al alcalde de La Oliva si había estado triste alguna vez. Me decía que muchas veces, ¿no? Claro. Es normal que estemos tristes, pero ¿qué es la tristeza exactamente? ¿Cómo la definimos? Sí, es un estado anímico que ocurre frente a situaciones desfavorables, frente a alguna pérdida o algún infortunio, y que se suele manifestar con llanto, con pesimismo, a veces también melancolía, falta de ánimo, en algunos casos ese sentimiento de insatisfacción o infelicidad. Y se dice que todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido ese sentimiento de tristeza, y que es normal. Es normal, ¿no? Que sintamos tristeza, por lo tanto, sí. En cualquier momento de nuestra vida y por cualquier motivo muchas veces, ¿no? Sí. Que menos nos podamos imaginar. Sí, es que es una emoción, ¿no? Es una emoción, y como emoción, así como alegre, sentimos ira y así como sentimos, pues la tristeza también hace parte de nuestra cotidianidad y de nuestra naturaleza humana. Por eso que nadie tiene que preocuparse cuando alguna vez está triste. Por supuesto que no. Al contrario, la tristeza, como dije, ¿no? Es normal, como todos sabemos, e incluso algunos dicen que incluso saludable. Saludable, ¿por qué? Porque la sentimos, la experimentamos, la vivimos, la hacemos nuestra y luego ya la dejamos ir. Porque esa tristeza es aquella que va a aliviar el dolor, va a dejar que la situación negativa, frustrante, pase, la evalúas y luego siga su curso. Y tú nuevamente estás preparado para nuevos y otros emociones. Pero ¿cuándo tenemos que ponernos en alerta? Porque no queremos confundir la tristeza con la depresión. ¿Cuáles son, qué diferencias hay, ¿no? Sí, bueno, la tristeza es una emoción básica, una emoción natural, frente a una respuesta, frente a un estímulo determinado, que se puede identificar y se puede catalogar. Pero además, dentro del tiempo, la tristeza es temporal, se localiza y se delimita. En cambio, si pensamos en la depresión es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que dentro de la depresión está la tristeza, pero una tristeza diferente, una tristeza profunda, grave, que se asocia a veces con sentimientos de culpa, de irritabilidad, incluso a veces hay problemas con el insomnio o hipersomnia, hay problemas para dormir, hay pérdida de energía, o sea, una serie de circunstancias y situaciones que van a agravar. E incluso se dice que para diagnosticar de un cuadro depresivo se tiene que evaluar durante 6 meses. Si es una depresión larvada que se va formando poco a poco, y si es una depresión severa que ya viene con ideas autolíticas, con otras cosas, entonces 2 semanas. Cuando es una depresión profunda, cuando hay todos estos síntomas agregados. Precisamente el vídeo que vamos a ver, José Ignacio, tiene que ver con esto, ¿no? Con la diferencia entre tristeza y depresión. Sí, es la doctora María Inés López Ibor, directora del Departamento de Psiquiatría y Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a ampliar lo que ya nos ha dicho la doctora Elizabeth, y destaco especialmente algo que ella dice ahí en el vídeo, que es el papel que desempeñamos los familiares cuando vemos a una persona triste o deprimida. Entonces, veamos y escuchemos a la doctora María Inés López. La escuchamos. Pues muchas veces no es fácil distinguir la depresión de la tristeza, y el problema es en que la depresión a veces es un síntoma de una enfermedad, de un trastorno depresivo, y es un síndrome porque es un trastorno en ellos. Yo creo que la tristeza es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos ante circunstancias normales o ante vivencias de pérdida. Y eso además nos ayuda a enfrentarnos al mundo, pero en algún momento pues ese límite nos hace sufrir, nos impide hacer otras cosas que deberíamos hacer, nos impide desarrollarnos o llevar nuestra vida familiar, y en ese momento pues a veces ya hay que pensar que ya no es una tristeza normal pues, ante una pérdida de un ser querido, y empieza a ser una patología para la que uno necesita
una ayuda profesional. ¿Y cómo llega a la conclusión un psiquiatra de que es una depresión y no es una tristeza profunda? Es algo en lo que se está trabajando o se ha venido trabajando durante un tiempo y luego se ha abandonado y ahora se vuelve a trabajar en ello. Porque los psiquiatras, con las clasificaciones que teníamos, pues utilizábamos para diagnosticar depresión, además de la tristeza o la falta de disfrutar de las cosas o el humor depresivo, pues síntomas como la falta del apetito, del sueño, la falta de impulso para hacer cosas. Y a veces nos olvidábamos un poco de esa tristeza o de esa soledad. Entonces hay que ver que el paciente cómo lo cuenta y cómo le afecta a su vida. Es lógico que alguien esté triste por un acontecimiento vital y eso además es importante porque eso te permite pedir una ayuda que en un momento puede ser de compañía de tus familias o de un profesional. Y hay que ver, para diagnosticar la depresión, hay que ver que haya más síntomas además de eso. ¿Cuál es el papel de un familiar de una persona con depresión? Pues yo creo que es un papel fundamental, porque muchas veces el paciente no lo reconoce y son los familiares los que le dicen, oye, a lo mejor esto ya no es normal, vamos a ver al médico. Por otro lado, tampoco se trata de medicalizar todo el sufrimiento, que a veces en esta sociedad nos está pasando. Uno ve una terrible desgracia y parece que todo el mundo va a necesitar un psiquiatra. Pues no es así. Afortunadamente el ser humano tiene mucha capacidad de sobreponerse sin necesidad de ir a un psiquiatra. Pero ahí los familiares, los amigos son los que a veces ayudan al paciente a entender que no va a poder solo y que va a necesitar una ayuda. ¿Y ellos en qué lo notan? Pues a veces en síntomas muy sencillos, como el que deje de dormir, que se despierte muchas veces, que tenga pesadillas, que deje de comer. Síntomas más que nosotros llamamos biológicos o somáticos. Eso hace que los familiares piensen, pues a ver si va a estar enfermo, vamos a llevarle al médico. Bueno, pues ha quedado un poco claro los conceptos que explicábamos al principio y además lo que decía Josinosa, la importancia de la familia, del entorno. Pero la tristeza se contagia. ¿Se puede contagiar como se contagia la risa, por ejemplo? Bueno, como contagio en sí, no, pero sí afecta, sí nos afecta por el mismo hecho de la empatía. Uno es empático aunque no lo quiera ser. Cuando ve a alguien triste, o puede haber dos emociones, o se identifica con él, intenta ayudarle, intenta averiguar qué es lo que pasa, cómo se le puede facilitar las circunstancias, o le tenemos miedo. No, mejor, no, es que como está triste, está enfadado, mejor me voy. Entonces, siempre nos afecta sobre todo a la gente que está más cercano. Por lo tanto, es recomendable, ¿no?, intentar facilitar o ayudar en la medida que se pueda. Sobre todo, a veces hay gente que dice, no, pero es que ve a distraerte, ve a disfrutar, sal de paseo. No, si está con tristeza, déjalo que viva su tristeza. Y muchas veces basta con que estés a su lado, no necesitas decirle nada más, simplemente con acompañarlo. O sea, que está claro que nos contagia porque al final no te gusta ver a la persona a la que quieres triste, ¿no? Sí, pero mira, inclusive hay un estudio muy famoso que es el estudio Framingham, que es un estudio que se venía haciendo permanentemente cada año desde el año 1948 y cada año o cada 2 años le dedican a un tema. En el año 1978 le dedicaron a los factores psicológicos que influyen en las enfermedades cardiovasculares, porque este estudio Framingham es especialmente para... Y ahí dicen, estoy de acuerdo con la doctora Elisa, que el término contagioso pues debe ponerse entre comillas, no es que... Pero sí hablan de que un ambiente de tristeza afecta a las demás personas del entorno, haciendo que muchas veces caigan en la tristeza. Así como también un ambiente de alegría ayuda a que el ambiente, entonces cuando decimos nosotros, es que esa persona es muy alegre. ¿Y cómo? Es que la vemos entrar y qué alegría, ¿no? Pues lo mismo pasa y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que decía ahorita la doctora Elisa, porque lo hemos vivido los que tenemos un caso crónico en la familia, y es que a veces el miedo nos supera. No, es mejor no decir nada, es mejor no insistirle, es mejor no llevarla por ese tipo de cosas. Y este estudio demuestra cómo
otras emociones, como la ira, por ejemplo, llevan a contagiar, entre comillas, afectar a muchas personas. La anécdota que les traigo hoy es que hace unos 3 o 4 años mis hijos trabajan en la carretera, son los que pintan carreteras, y estaban pintando en un pueblito de estos la carretera general, y salió un señor de unos 70 años muy afectado a discutirle a mis hijos que ese trazo de la carretera, mis hijos le dijeron: mire señor, nosotros somos los simplemente unos, somos los que pintamos, o mejor, aquí somos no pintamos nada. Este señor se fue subiendo en cólera, porque claro, mis hijos que tienen que ver con el trazado, estos son los ingenieros de las autoridades, de los cabildos, de todo, o de los ayuntamientos. Pues fue tal su estado de ira frente a mi hijo mayor, que este hombre sufrió un infarto y murió ipso facto. Es decir, ¿cómo nos puede afectar? Ahora, llevémoslo a otro extremo, que mi hijo es muy tranquilo. Si llego a ser yo, o llega a ser una persona, esa ira hubiera podido también a llevar a una riña, o a esto, o a terminar en una tragedia mayor. Entonces, la tristeza, igual que la alegría, igual que las otras emociones, ayudan afectan al entorno, que era lo que hablábamos al principio. ¿Y se sabe cuáles son las principales causas de la tristeza? ¿Hay datos? Bueno, causas hay muchas, pero entre las que se podrían señalar, por decirlo de alguna forma, están las pérdidas, desde las pequeñas pérdidas hasta las grandes pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de la salud, o sea, cuando tiene alguna enfermedad. Dependiendo, si es una enfermedad grave, incurable, peor aún, la tristeza es aceptable que dure un poco más. También la pérdida, por ejemplo, del empleo, o cuando se está trabajando en algo que no nos gusta. La pérdida de alguna mascota también, la pérdida de la situación, por ejemplo, dentro de los niños, por ejemplo, cuando hay cambio de domicilio, cuando hay cambio de colegio, todo eso contribuye, además de ya las cosas más grandes, ¿no? La muerte de un ser querido, la desaparición, la separación de una pareja, los divorcios, en fin, el fracaso, la frustración. ¿Y la sociedad, Elizabeth? En la sociedad en la que vivimos, es decir, esta sociedad de competitividad, de ir rápido, de voy a lo mío, todo eso nos puede llevar también a la tristeza, entiendo, ¿no? Por supuesto, porque el sistema o la sociedad que nos está empujando cada vez a acelerarnos, a que las cosas sean más rápidas, es más feliz quien cree, quien tiene más cosas, quien disfruta más de esto y lo otro, y no necesariamente, pero esa idea te ayuda o te facilita a que estés ocupado, a que estés buscando aquí y allá, y quizás no te tomes un tiempo para ti mismo y para tu familia, ni para tus amigos, para compartir cosas pequeñas y simples y sencillas que pueden facilitar a evitar estas situaciones, bueno, a evitar más que nada a vivir la tristeza y luego dejarla ir. Es verdad que la soledad... Claro, la sí, soledad... Te la tristeza, porque al final es un come-come ahí. Hay un doctor catalán, Vicente Esquerro, que sostiene en una conferencia que, como que fue primero el huevo o la gallina, y él dice que van ligadas de la mano. Puede ser que muchas veces los estados tristes o depresivos lleven a la soledad. Y es cierto, por ejemplo, cuando uno tiene una pena muy grande o lo han despedido de un trabajo, esto como que no quiero ver a nadie, como que déjenme solo. Pero dice el doctor Esquerro que también puede darse la otra condición, y es que al estar yo en un estado de soledad, ese estado no el estar solo porque sí, sino el estado de sufrir soledad, dice él, eso nos puede llevar también a un estado de tristeza. Y si permanece en el tiempo, que ya lo dijo la doctora Elizabeth, y por otras condiciones, puede terminar en una depresión. Y los jóvenes, porque es verdad que estamos viendo cada vez más jóvenes, más adolescentes incluso, y niños y niñas, que también sufren de tristeza, que padecen la tristeza, ¿no? Sí, por desgracia, la sociedad, o en estos tiempos actuales, o probablemente a lo mejor antes sabían, pero como no se estudiaba o no se tenía registros, bueno, el hecho está que se intentan explicar de dos formas, ¿no? Una de aquellas se dice que hay un grupo de padres que son muy sobreprotectores, que no quieren que sus hijos sufran nada, ni una pizca. A la menor necesidad de algo, suplen ellos la necesidad, les dan todo. Es decir, entre comillas, criados entre algodones, ¿no? No, hay que darle todo.
para que no se frustre, para que no sufra, para que no llore, etc. Pero por otro lado también hay un grupo de padres o de forma de ver, dice, tampoco, que lo reprimen la tristeza al niño, que a veces incluso hasta lo dejan de lado. No, déjalo que llore, ya le pasará. Entonces, ni un extremo ni el otro, porque estamos perdiendo ese momento en que el ser humano va a ir generando sus propios recursos para sentir la tristeza. No hay que tenerle miedo, hay que sentirla, hay que vivirla y luego dejarla ir. Porque dice que el dolor solo se alivia cuando dejamos que la tristeza esté presente y luego ya se pueda marchar. Pero yo agregaría también, ya desde el punto de vista de padre de familia y abuelo, que también nuestras condiciones históricas hoy son diferentes. Por ejemplo, en el tiempo mío, estoy hablando de hace 40, 50 años, las separaciones eran mucho menos, los divorcios. Y hoy los niños a cualquier edad muchos tienen que enfrentarse a esa realidad. Y yo pregunto, ¿a qué niño le gusta ver a su padre o a su madre triste? Entonces, inmediatamente volvemos al punto anterior. Hay una especie de contagio, de afectación por este tipo de cosas. Y hay un estudio que hizo, lo pronuncio en español porque yo soy pésimo para el inglés, que es la sociedad afectiva y cognitiva de Estados Unidos, de la neurociencia de Estados Unidos, que dice que inclusive factores externos, y me llamó mucho la atención porque además me gusta mucho la música, decía, mire, ese estudio demuestra que la música puede ser un generador de tristeza o de alegría. Una película, ¿no? Claro, entonces ahí dicen, una película, un libro. Por eso me acordé tanto de ti, Elizabeth, cuando nos hemos encontrado en la unidad de salud mental por el caso de algún familiar, y que alguna vez yo te reclamaba como padre de familia, ¿y por qué no le dejan leer a mi hija la Biblia? ¿Y por qué? Yo soy creyente, desde luego. Y la explicación que me daba la doctora Elizabeth, el doctor Ajoy, está en un momento de tanta dificultad y confusión que una lectura puede llevarla a un extremo de mayor tristeza o un extremo de mayor euforia. Y dan una explicación cultural muy linda que dice que a veces venimos programados de fábrica. Entonces, una persona que tiene la tendencia a la tristeza, como los que tienen la tendencia a llorar, y otros que tienen la tendencia a la alegría, la música hay que cuidarla. Hombre, no vamos a exagerar, pero ponen ejemplos culturales muy lindos, porque pueblos costeros, como los cubanos, Centroamérica, la costa colombiana, todo, son pueblos muy alegres, porque la cumbia puede que no tengan al día siguiente trabajo, no tienen, pero todo lo solucionan con una alegría. Asimismo, las personas que tienen una tendencia hacia esto, por ejemplo, cuando alguien lo deja una persona, su novia, su novio, lo primero que hace buscar es lo que llamamos nosotros en Sudamérica la música de despecho. Y entonces eso no lo va a favorecer. Y películas, ¿no? Claro. Yo me he oído, no, estoy enfadado con mi novio, voy a ver películas para llorar. Entonces te ponen ahí unos dramones, estos tremendos que te echan a llorar. Y también el clima, entiendo, porque ahora que estabas diciendo eso, que pensé en el trópico, pensé también en el norte de Europa, que son la gente más triste del mundo y donde el número de suicidios es abismal, porque es que hace frío y es de noche todo el rato, entonces ¿cómo van a tener alegría? Sí, se dice que una de las cosas importantes a esa explicación es eso, la exposición al sol, que genera tanto a nivel de estímulos visuales como también a nivel de estímulos de las vitaminas y las proteínas que ayudan a canalizar y a facilitar eso. Entonces la exposición al sol es incluso casi como también parte de la terapia para aliviar aquello. Bueno, supongamos que ya tenemos la tristeza, la queremos superar. ¿Qué ejercicios, qué métodos tenemos que utilizar para salir de la tristeza? Bueno, como ya venía diciendo un poquito de adelante, ¿no? Es aceptar la tristeza. Primero aceptarla, no negarla, ni evitarla, ni correrse, ni asustarse, no, aceptarla, reconocerla. Y una vez que ya se le reconoce, entonces escucharla, vivirla, y luego ya poco a poco vamos a dejar lo que se vaya. Otra de las cosas es organizar una rutina diferente. Porque si bien es cierto, la tristeza ha venido por alguna pérdida, por alguna circunstancia negativa, entre comillas, pues entonces hay que ir variando esa rutina. Además, que la rutina nos ayuda a organizar las situaciones, a organizar nuestra vida de una forma diferente.
También se recomienda probar con el deporte, ejercicios, caminatas, a quien le guste. Y a quien no le guste, pues puede usar también una lectura, un libro, cine, películas, pero hay que saber elegir. Y también la música. Yo recuerdo una paciente que me decía, Elizabeth, pero yo me he puesto el sonido del silencio, que es tan bonito, que les encanta. Le digo, pero no, porque es que siento, me dice que estoy más triste, que me dan ganas incluso de llorar. Por supuesto, le digo, es que no, eso no te conviene en este momento. Quizá para otro momento y para otras personas sí, pero no. Entonces hay que saber elegir las circunstancias y las situaciones a las cuales nos aferremos para poder seguir. Otra cosa importante también dice, hay que redirigir la atención en el presente, el aquí y ahora, porque normalmente las cosas que nos hayan pasado, cosas tristes o circunstancias de tristeza, pues ya, quiéralo o no, quedan en el pasado. Entonces, a partir de aquí, del presente, reformular nuevas metas, pequeños objetivos y circunstancias que vayan haciendo que las cosas vayan mejorando poco a poco. También hay quienes dicen, pues rodearse de amigos, buscar familiares, a veces simplemente por empezar a hablar. Ya el hecho de contactar con alguien diferente te desconecta de ese círculo de tristeza. Hay que socializar, ¿verdad? Exactamente. Ahora que decíamos ayer que tenemos tantas cosas que hacer en Fuerteventura, que una porque todo el mundo decía que no hay nada que hacer, hay tanto a dónde ir y donde encontrarse gente que hay que aprovechar. Hay que aprovechar el tiempo libre, sí. Aprovechar. En el punto anterior que nos casa perfectamente con lo que está diciendo la doctora Elizabeth, del doctor Esquerro, que también me parece importantísimo, es, por favor, señores, padres, abuelos, hermanos, esposos, no alimentemos, es la palabra que él utiliza, no le echemos leña al fuego cuando una persona está triste. Tengo una anécdota un poquito cruel. Hace 5 años murió mi hijo, Elizabeth estuvo muy cerca de todo nuestro proceso de terapéutico, y una persona muy querida con la mejor intención del mundo, me mandó una película, y la película era una familia que ha perdido su hijo. Pues mira, fue terrible. Meter el dedo en la llaga. A eso es que entonces tengamos mucho cuidado. Y a mí hay una persona, ustedes han visto aquí en los programas que hay personas como que me gustan mucho, y una es Elsa Punset, la hija de Edward Punset, que es una psicopedagoga, igual que la doctora es terapista humanista, terapeuta humanista, y tiene cosas muy prácticas. Y para complementar un poquito lo que dice la doctora Elisa, resumen 3 las cosas que podemos hacer para superar la tristeza. Cambiar de foco. O sea, no solamente en los pensamientos, sino en las actividades. Oiga, pensemos en otra cosa, pero hagamos otra cosa, porque el cerebro es tan maleable que si cambiamos ese foco central, nos permite olvidar, nos permite superar. La segunda recomendación es relajarse, que Elizabeth también cree mucho en eso, que es los métodos de respiración, los métodos de meditación, de conciencia. Y un término que está muy de moda, que es la visualización, que no es otra cosa que imaginarnos unas cosas y tal, que jugar con esa imaginación, pues imaginarnos cosas positivas, que ya lo había dicho también la doctora. Y algo que me llamó mucho la atención, en momentos de tristeza, ríe y sonríe aunque no tengas ganas, y da la explicación científica de que cuerpo y mente están ligadas. En la medida en que sonriamos y nos riamos, esos estímulos llegan al cerebro y nos van a ayudar también como complemento de a quitar la tristeza. Pero claro, no podemos quedarnos, decía antes, es importante pasar la tristeza, si la tenemos, pero si nos quedamos anclados en ella, si nos quedamos ahí, nos estamos jugando la salud mental y no sé si hasta física, ¿no? Sí, así es. Si nos anclamos, nos quedamos mucho tiempo en la tristeza, si nos quedamos fijos allí, es como si siguiéramos haciéndonos más herida nosotros mismos. Y entonces a veces pasamos a lo que es la autocompasión. Pobrecito de mí, los sentimientos de victimismo. Dice, no, es que a mí me pasa todo lo malo. ¿Cómo? Es que siempre me tiene que pasar eso. No. Hay que empezar también a cambiar la mentalidad y la forma de hablarse a uno mismo. Exacto, empoderar el lenguaje. Porque a la larga, si esa tristeza se convierte o se hace más larga, más crónica, pues se puede dar síntomas, asociarse a la depresión o también enfermedades psicosomáticas.
Recuerdo una paciente que venía con un dolor de cabeza. No, a mí solo quiero que me duele la cabeza. Yo no sé por qué me han enviado al psiquiatra. Dice, si a mí el neurólogo me ha dicho que estoy bien, pero yo quiero que me manden a otro médico. No, pero bueno, he venido pues, solo por cumplir, Elizabeth. No te preocupes, pero que he venido para cumplir. Y listo, empezamos con el dolor de cabeza, empezamos a buscar qué es lo que había. Había una tristeza enmarañada, había dificultades que ella no los veía del todo. Y empezamos a sacar cosas y efectivamente... Digo, mira, vamos a trabajar estas cosas de tristeza, estas cosas de ansiedad, y dicho y hecho, en 2-3 meses ya no tengo dolor de cabeza, ya no necesito pastillas, no necesito nada. Entonces, psicosomáticas, y también pueden a veces inducir a las drogas, al alcohol, la gente joven que a veces no soporta o no tolera o no se siente acompañada. Exactamente. ¿Y cuándo sabemos cuándo tenemos que tener en cuenta la ayuda de un profesional? ¿Cuál es el signo de alarma? Bueno, el signo de alarma es relativamente relativo, dicho doblemente, porque si una tristeza, por ejemplo, ¿no? Hay que evaluar lo que es la cantidad de estímulo-respuesta. Si se te ha perdido una mascota, bueno, es normal que un joven, un niño o una persona adulta incluso esté triste unos días, unas semanas. Pero si ya esa tristeza se hace más crónica, pasa a meses, entonces ya... es motivo de alarma. Y si además esa tristeza se agrega a algunos otros síntomas, ansiedad, problemas para dormir y otras molestias más, entonces ya hay que buscar la ayuda. Luego también hay que ser, como ya antes lo comentaba, ¿no? Los familiares son los que a veces dan la voz de alarma. Oye, pero tú has cambiado de conducta. Tú ahora no eres tan abierto, o ahora eres más abierto de lo normal. A veces en los jóvenes, ¿no? Se vuelven irritables. ¿Pero qué le pasa? No sé, la irritabilidad también es un síntoma de que se puede ir a empeorar la tristeza hacia un cuadro depresivo. Y ya para terminar, dice que todo lo malo tiene un lado bueno. No sé si es el caso de la tristeza, es decir, ¿tiene alguna ventaja estar triste? Bueno, hay algunos estudios, un estudioso que ha hecho 20 años más o menos de seguimiento, de evaluaciones sobre la tristeza, sobre esto, Forge se llama, dice que en base a los estudios que ha hecho, que las personas que están tristes en ese momento se vuelven más reflexivos, se vuelven también más empáticos, más compasivos y son más creativos. Dice incluso que había observado algunos artistas que cuando están en su fase depresiva, en su fase más triste, no depresiva, triste, digámosle, exacto, sus mejores pinturas, esculturas, cosas. ¿Qué será? Pues se dice que hay una parte del cerebro que se estimula cuando se está triste. Pero es importante también recordar que es una tristeza limitada en el tiempo, que pasa. Si esa tristeza se hace más larga, pasa varios meses, años, ya no es tan bueno. Sí. A mí me encanta la definición, otro de mis autores preferidos, que se lo recomiendo a todos los televidentes, que es Jorge Bucay, que es psiquiatra y además un escritor y un hombre, un conferencista. Pues él habla de la tristeza y dice que la tristeza, por ser una cosa natural, como ya lo hemos dicho a través de todo el programa, lo que tenemos que aprender es a manejarla, como aprende a manejar la ira y aprende a manejar ciertas emociones. Y él da una explicación muy linda, que a mí me gusta mucho porque es muy humanista. Es que si la tristeza, digamos, puede ser en determinado momento algo negativo, el hecho de afrontarla, el hecho de superarla, se convierte en un reto como cualquier otra cosa de la vida. Entonces, frente al reto, dice Bucay, tenemos dos opciones: no arriesgarnos, no atrevernos, y viene el fracaso o la frustración. ¿Y qué sentimos cuando hacemos algo, cuando estamos muertos del miedo por venir a un programa de televisión y lo hacemos y nos sale medianamente bien? Pues viene la satisfacción. Entonces él dice con la tristeza exactamente lo mismo. Además tiene un cuento precioso que lo consiguen en YouTube, que se llama La tristeza y la furia, precioso. Y entonces él a lo que nos invita es a eso, a que miremos la tristeza como un reto, no como algo negativo, no como un enemigo, sino al contrario, como una amiga que nos puede ayudar a crecer. Y cierra Bucay diciendo, está comprobado que las personas que tienen más pruebas de tristeza y de dificultad y de adversidad, superándolas, son seres
humanos más resilientes, son seres humanos más plenos y son seres humanos más felices. Fíjate por dónde, ¿no? Todo tiene su lado positivo. Tenemos que terminar, Elizabeth. ¿Dónde te podemos localizar? Porque hay gente que nos pregunta, si nos llaman, les damos los datos sin ningún problema, pero si alguien quiere acudir a la consulta. Sí, bueno, pueden llamar al teléfono, ¿no? 692-207-402. Repítelo. Y... Si no, llaman Para los que no tenemos vuelta. 692-207-402. Y si no, nos llaman a Tindaya Televisión, que aquí les damos el dato sin problema. Pues Elizabeth Segura y José Ignacio García Luque, gracias como siempre. Con mucho Gracias gusto. también Rosy, a ustedes. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Les dejo ya con Rosy, que hoy viene con muchas chicas guapas, como ella, para que no se me enfade, para hablar de Mises, y Volcán Motor esta noche. Que descansen, gracias por acompañarnos.